cambios, ¡pum! Y le hice pomada a la viejita. Pero también se puede obtener el mismo resultado actuando con culpa. Ejemplo, voy conduciendo el auto, me pongo a ver una vidriera de alguna oferta, ¡ay, qué linda cartera! Y no me doy cuenta, atropello a la viejita y la hago pomada. Pero hoy día, se trata más de ver, más que indagar sobre la situación subjetiva del agente productor del daño, lo que se llama el sujeto activo, se trata más de tratar en todos los casos posibles de indemnizar a la víctima. Por eso, se ha elaborado otra responsabilidad, que se llama la objetiva. En la subjetiva, justamente se llama subjetiva porque se basa en indagar sobre aspectos psicológicos del sujeto que produjo el daño. En la objetiva, se da una responsabilidad sin indagar esos aspectos. ¿Entiende? Por ejemplo, en jurisprudencia se sostiene que la punta del paraguas es una cosa riesgosa. Por lo tanto, si una persona le saca el ojo a otra con la punta del paraguas, no será necesario indagar si lo hizo con dolo, o sea, si dijo, te voy a sacar un ojo, desgraciado, ¡pum! Si lo hizo con culpa, se dio vuelta y le sacó el ojo con la punta del paraguas. ¿Vieron que hay gente que lo lleva al paraguas así? O si simplemente fue propio de una actividad riesgosa. El mero tenedor del paraguas es responsable por el daño porque es una cosa riesgosa. Si produce el daño y es chanta, tira el paraguas y sale corriendo porque le va a generar responsabilidad. Del mismo modo, se sostiene que la actividad del Estado es una actividad riesgosa por sí misma y por eso habría responsabilidad, ¿sí? Y una teoría, digamos la teoría que hoy día se sigue, sostiene que en rigor el Estado debe responder siempre que se produzca un daño a derechos constitucionales o a principios constitucionales propios del Estado de Derecho. Cuando se violen derechos constitucionales o principios que surjan de la Constitución Nacional, entonces allí sí el Estado debe responder. Estas serían las teorías que fundamentan la responsabilidad del Estado. Vamos a ver cuáles son los presupuestos, que quizás tenía que haber empezado por esto, no tengo el programa encima, los presupuestos que generan responsabilidad. Se tienen que dar una serie de presupuestos para que realmente exista la responsabilidad del Estado. El primer presupuesto es el daño. Vieron que recién yo les hablaba de cuando se produce un daño. Si no hay daño, no hay responsabilidad. ¿Y qué es el daño? El daño se dice que es el menoscabo. También se suele llamar agravio que sufre la víctima. Ese daño abarca varias especies. Por ejemplo, una especie es el daño material. Por ejemplo, en el daño material incluimos todo lo que son los gastos para tratar de sacar ese daño. Gastos médicos, gastos de traslado. Supónganse que se produce, tuviéramos nosotros clases físicas, clases presenciales, y en clase se nos cayera el techo del aula. Ha pasado en Derecho. Yo cuando daba clases en Derecho, la facultad estaba muy caída. Después que dejé de dar en Derecho, la refaccionaron. Y ha pasado de caerse pedazos de techo de las aulas, aunque no lo crean. Bueno, en ese caso, ahí tenemos un evento dañoso que causa daño material, como les decía, gastos médicos, gastos de remedios, gastos de traslado hasta el lugar de atención de las víctimas. Supónganse que fueron daños menores y dijimos vamos en taxi hasta un sanatorio. El daño también abarca lo que se llama el daño moral. ¿Qué sería el daño moral? Se dice que es el dolor o la aflicción que tiene la víctima o sus deudos, sus familiares. Supónganse que se produce un hecho luctuoso y fallece una persona. El daño moral justamente se
se dice que como ese dolor que experimenta, ya sea la víctima, como les digo, o sus herederos, o sus familiares. Es muy difícil determinar cómo se calcula el daño moral, porque el daño material puede calcularse, los gastos médicos, los gastos de remedio. Si uno tuvo un accidente, como les decía, supónganse que se cae el techo de la facultad y uno toma un taxi para ir al sanatorio y es abogado, va a recordar decirle al taxista medio moribundo, capaz que con un hombro dislocado, deme el ticket, para tener la constancia, porque siempre cuando se invoca un daño hay que probarlo. Si uno dice, para sacarme mi daño, es decir, para indemnizarme me tienen que pagar 150.000 pesos, hay que probar cómo surge ese monto. ¿Sí? No es que uno dice, voy a calcular como me plazca, sobre todo el daño material. Pero el daño moral realmente es un tema complicado, porque ¿cómo logramos monetarizar ese rubro? ¿Cómo lo cuantificamos en dinero al daño moral? Algunos autores dicen, podemos tomar un porcentaje del resto de daños, o un 20% del daño material. Yo creo que depende mucho del caso concreto, sobre todo cuando se produce una muerte. ¿Cuánto vale una vida? Les digo, en esto soy cruel, en materia de daños, no vale lo mismo un anciano que muere que una persona en su plenitud con 5 hijos y con un muy buen ingreso. En el caso concreto, por ejemplo, lo que se llama el daño moral se paga por cabeza. O sea, no es que ese daño moral se divide entre su esposa o su esposo y sus hijos. Cada uno tiene derecho a un monto en concepto de daño moral. Tenemos otros rubros, puede ser daño psicológico. Supónganse que la persona, como se le cayó el techo en la facultad, ahora todos los días se levanta, mira el techo y llora. Ahí habría agarrado como una fobia. Bueno, hay que probarlo, ojo. No es cuestión que diga, yo veo un techo y lloro. No. Eventualmente se le pondrán peritos psicológicos para ver que realmente sea cierto que sufre eso. Puede haber daño psiquiátrico ya más grave. Supónganse que una persona por un hecho traumático requiere ya de una atención de un psiquiatra con fármacos. Les digo, todo este tema de daños, cuando se cuantifica el daño, es necesario probarlo, ¿sí? Por eso a veces un cliente viene y dice, yo quiero pedir 2 millones porque me corté una uña, y depende del caso concreto. No es lo mismo, supónganse, la uña de una modelo famosa que de una persona común. Es lo mismo que no es lo mismo, qué sé yo, para hacernos más futboleros, la pierna de Messi que una pierna de otra persona. ¿Se entiende? Puede variar en el caso concreto cómo se determina o cómo se cuantifica ese daño. Bueno, también dentro del daño podemos encontrar otro rubro que se llama lucro cesante. Supónganse que la persona por unos días, como consecuencia de una incapacidad, no puede desarrollar su trabajo, ahí pierde unos días de ganancia que tenía, y eso se denomina el lucro cesante. Muchas veces en los juicios, ustedes cuando se reciban, si siguen contador, se pueden anotar en una lista en el tribunal como peritos, contadores, y en los juicios donde se pide hacer estas planillas se sortea al perito. Esto para que realmente sea un tercero, y usar toda una planilla ustedes de cuánto es el monto por el cual consideran que sería el monto adecuado para indemnizar un daño. Entonces, primer elemento para que surja la responsabilidad del Estado es el daño, ¿sí? A ver, voy a poner el chat porque los veo todos tan silenciosos que no sé si estarán vivos. Aparte hoy nadie abrió cámara, nadie... A ver, hola nada más, hola, me puso Martina. Bueno, hola, ¿cómo estás? Bueno, primer elemento, el daño, ¿sí? Segundo presupuesto para que se genere la responsabilidad del Estado consiste en que exista un hecho o una omisión que genere ese daño. Fíjense que el daño se puede producir por una acción o por un no haber accionado. Tengan en cuenta eso. Puede ser un hacer o un no hacer que genere el daño.
Y ahí entramos en otro punto que está más adelante en la unidad, que se llama la responsabilidad por omisión del Estado. ¿Puede existir responsabilidad por omisión? Sí, siempre que había un deber de actuar y no lo hizo. Tenía un deber por ley de actuar o por una norma jurídica y no lo hizo. Por ejemplo, en una ruta viene una zona en mal estado, entonces, amén de que lo ideal es repararla, lo primero es poner un cartel que diga, en los próximos kilómetros descienda la velocidad, ruta en mal estado. Ese es un deber del Estado, colocar ese cartel. O en un puente peatonal, supónganse, máximo de peso que tolera el puente. Eso son deberes que si no se hacen, generan lo que se llama la responsabilidad por omisión. ¿Sí? Entonces, primer presupuesto, el daño. Segundo presupuesto, el hecho generador de ese daño, hecho u omisión. Y tercer presupuesto, que un poco surge de decir hecho generador, es que exista una relación de causa-efecto, eso se llama relación de causalidad, entre el hecho y el daño. ¿Sí? No se tiene que, por alguna circunstancia, no se tiene que desviar esa relación. Tiene que ser una relación de causa-efecto. Por ejemplo, cuando yo me recibí, si bien no hablamos de responsabilidad del Estado, sino de responsabilidad de una empresa de transporte, ni bien me recibí, yo no tenía un pariente abogado, así que se hacía un poco complicado conseguir casos. Pero siempre digo, un caso trae otro, y si uno más o menos trabaja bien, el cliente contento, después le hace propaganda, y así se va consiguiendo el trabajo. No hay que desesperarse, pero bueno. Al poco tiempo que me recibo, tengo una amiga que estudiaba Derecho también, pero dejó, después siguió profesora de computación. Muy buen abogado hubiera sido, muy sabedora de los principios generales del derecho y muy inteligente. Resulta ser que mi amiga, tan previsora en su vida, tan previsora que ella cuando viaja en colectivos de larga distancia, en su cartera de mano lleva un martillito. ¿Por qué? Porque ella dice que si llega a pasar algo, ella va a poder romper el vidrio. No sé si vieron que en los colectivos hay unos martillos puestos pegados en la pared, adheridos de alguna forma, y eso es porque si hay una emergencia y hay que romper los vidrios para salir, tienen ese martillo a mano. No sé si alguna vez lo vieron. ¿Lo vieron alguna vez? Y me dice, ve David, el rojo. Bueno, mi amiga, tan previsora en su vida, ella lleva un martillo en su bolso de mano, porque ante cualquier imprevisto ella dice, ya lo tengo a mano. Fíjense qué persona. Bueno, no va que mi amiga iba en este colectivo y la señora, una señora mayor, la vieja, me decía ella cuando me contaba el caso, la vieja que estaba sentada al lado mío, la señora mayor le dice, ¿me alcanzás café? Porque aunque no lo crean ustedes, en otras épocas, en los colectivos de larga distancia, todavía quedan las máquinas. Cuando suben en los de 2 pisos van a encontrar como unos dispensers. En los colectivos se servía, había café y había jugo de naranja y funcionaban. Uno cuando quería iba y se servía. En algunos todavía funcionan, en algunos internacionales. Para ir a Uruguay funciona todavía. Bueno, la cuestión es que mi amiga le dice a la señora mayor, ahora le traigo el café, va al dispenser, sirve, cuando lo sirve en el vasito, ve que sale mucho humo, que estaba calentito, hay una maniobra brusca del colectivo y todo el contenido, casi todo el contenido del café muy caliente cae sobre su brazo. A tal punto que con la otra mano trata de abrirse, tenía una camisa y se quema también la yema de los dedos, de lo caliente que estaba el líquido. Conclusión, le produce un daño muy grande en el brazo, a tal punto que tenía que hacerse una estética, porque se le lesionó toda una parte del brazo. Claro, imagínense si hubiera sido una modelo, la indemnización era enorme. Pero ella era profesora de computación y estuvo un tiempo sin poder, le dolía mucho, no podía mover el brazo para tocar el teclado. Esta chica, ni bien se produjo el hecho, le tomó los datos completos a la señora que le había pedido el café, a 3 personas más que estaban sentadas cerca, al chofer,
el número de colectivo, tenía el boleto que atrás dice cuál es la compañía aseguradora, que hay gente que ni bien sube, no sabe dónde lo pone. Cuando llegó a la estación de ómnibus, a su destino, en la estación había una estación de policía, fue, labró un acta, se hizo sacar una constancia de todo eso, y me vino a ver a mí realmente con todo servido. Ahora bien, hay un tema fundamental, el nexo causal. ¿Se imaginan si, por ejemplo, aparecía un testigo que decía, no, el colectivo estaba estacionado, esta chica fue a buscar el café y saltaba como un sapito, y por eso ella misma se produjo el accidente, ¿entienden? Tiene que darse un nexo de causalidad. Por eso es muy importante en el caso concreto estudiar bien, porque a veces la víctima hasta se hace una película del hecho, ¿sí? Estudiar bien las circunstancias del caso concreto, si llovía, si había sol, cómo se veía la visibilidad, un montón de circunstancias que puedan ser que ese nexo que les digo, de causa-efecto entre un hecho y el daño, se interrumpa. Y si se va a juicio, todo hay que acreditarlo. Hay que acreditar los montos que se piden, hay que acreditar la mecánica del hecho, que hubo un hecho que ocasionó un daño, y que hubo una relación de causalidad. ¿Se entiende? Bueno, espero que entiendan algo. Entonces, estos serían los presupuestos para que exista la responsabilidad. En esta bolilla, me olvidé decirlo al principio, estamos hablando de la responsabilidad extracontractual del Estado. ¿Por qué extracontractual? Porque lo que es responsabilidad contractual se estudia en los contratos, cuando vemos los contratos administrativos. Generalmente hasta en los mismos contratos se prevé qué pasa si no cumplen las partes. Es decir, la responsabilidad contractual surge cuando se genera un daño como consecuencia de la violación de un contrato. Por eso es contractual. Acá estamos hablando siempre de responsabilidad extracontractual. O sea que es una responsabilidad que se da cuando se genera un daño sin que exista un vínculo contractual previo. Va más allá del contrato, por eso hablamos de extracontractual, ¿sí? Toda esta unidad se refiere a la responsabilidad extracontractual. Bueno, vimos las teorías que fundamentan la responsabilidad, vimos los presupuestos de responsabilidad. La unidad creo que también habla sobre casos jurisprudenciales, ¿verdad? Ustedes tienen el programa a mano, seguro. Habla de casos que se han dado en la jurisprudencia a lo largo de la historia judicial de Argentina. Ha habido muchos casos en los cuales se ha dictado sentencia ordenando al Estado a responder. Uno de los casos más resonantes fue el del señor Tomás Devoto. Creo que ese está citado expresamente ahí en el programa, incluso entre paréntesis. Ahí se les indica el tomo en el cual lo pueden encontrar al caso. De todas formas, hoy día ustedes con sus computadoras, sus laptops o su simple celular, si ponen en el buscador caso Tomás Devoto, lo van a encontrar enseguida, incluso van a encontrar una síntesis del fallo. Es lindo a veces leer todo el fallo para ver la postura de cada juez. ¿Qué pasó en el caso de don Tomás Devoto? ¿Qué le sucedió a este señor? Resulta ser que había un grupo de empleados del Estado, cuidado porque esto es un tema importante, una circunstancia importante del caso, empleados del Estado que estaban reparando unas líneas telegráficas. ¿Conocen ustedes lo que es el telégrafo? ¿Alguno oyó hablar de lo que es el telégrafo en su vida? ¿Qué se envía a través del telégrafo? El telégrafo es un aparatito a través del cual se envían telegramas. Hoy día ya no está tanto en uso el telegrama, porque claro, tenemos el celular, tenemos WhatsApp, pero sin embargo el telegrama se sigue utilizando a veces, sobre todo para las comunicaciones de índole laboral. Para las renuncias, para los despidos, se suele utilizar el telegrama. Uno va al correo, coloca el texto de lo que desea enviar, y ese texto se envía a través de un sistema, Morse se llama, que usa rayas y puntos. Para saber comunicarse por telegrama hay que saber cada letra, con cuántos puntos y cuántas
líneas se conforma. El punto es más breve y la línea es más larga. Todo esto viene a cuento porque mi papá, él era muy pobre, nació en una ciudad cercana a Rosario, Casilda se llama la ciudad, y ahí mis dos tíos estudiaron para entrar al correo y justamente el examen para ingresar, uno de los temas era saber comunicarse y enviar telegramas por este sistema que les comento. En algún momento mi papá me enseñó a hacer el SOS con este sistema. Claro, nunca pensó él que iban a existir después los celulares, pero si uno queda en una isla desierta un tiempo, el celular se le va a acabar la batería, así que está bueno saberlo por las dudas, para hacerlo por sonido o para hacerlo con luces, al SOS. Hay linternas que lo traen también. Bueno, todo esto viene a cuento de lo que es el telégrafo. Para enviar un telegrama existen líneas telegráficas, como las del teléfono fijo. Estas personas se encontraban reparando las líneas telegráficas en un campo. Las líneas estas están en unos postes enormes, de una madera especial para que dure mucho. Y no va que en un momento dado estos empleados del Estado hacen una fogata a un costado, pero ¿qué pasa? Había pastos secos y había mucho viento. Me imagino que sería una fogata para hacer el asado, del mediodía. Vieron que siempre en las obras y todos esos lugares suele hacerse, ahora no tanto porque el asado está bastante caro, pero bueno. Aparte les digo, hay que saber hacer el fuego del asado. Yo lo hago en casa y llevo a su trabajo. Hacerlo, mantener bien el fuego para que el asado salga bien, no es joda. Como mi marido es vegetariano, él mira cómo lo hago. Si él intenta hacerlo, lo llamo doble faz, le sale quemado de un lado y crudo de otro. Hay que saber hacer el fuego. Bueno, yo para hacer el fuego en mi casa uso mucho los boletines oficiales. Les conté alguna vez que mi marido debe ser el único ser humano que lee el boletín oficial y ahora lo recibe vía correo electrónico, pero durante años llegaban, claro, no sabía ya dónde ponerlo yo y él lo quería guardar. Y yo de vez en cuando sacaba algunos boletines y lo usaba para el fueguito del asado. Bueno, todo esto viene por don Tomás Devoto. Resulta ser que estos empleados telegráficos hacen el fuego y no va que con los pastos secos y el viento se propaga el fuego y le incendia todo el campo a don Tomás Devoto. No sé qué tendría sembrado en aquel entonces, no creo que sería soja, la soja se puso de moda más adelante. La cuestión es que don Tomás Devoto no se quedó quieto, reclamó al Estado una indemnización. ¿Y por qué la reclamó? Y sostuvo que el incendio había sido producido por empleados del Estado. El caso llega finalmente a la Corte Suprema y la Corte dice lo siguiente, dice, el Estado responde como un principal responde por los hechos de sus dependientes. Se entendió que como eran empleados del Estado, los que habían producido el incendio, actuaban como dependientes de su empleador, que era el Estado. Y por ende, el Estado debía indemnizar a don Tomás Devoto. Fíjense que para poder fundamentar en este caso concreto la responsabilidad del Estado, los jueces se basaron en el Código Civil. Fueron a las disposiciones del Código Civil. Aplicaron un artículo del Código de Vélez, que es el 1131, que habla justamente de la responsabilidad del principal por los hechos de sus dependientes. Claro, como no había una norma específica de derecho administrativo que reconociera la responsabilidad del Estado, fueron y aplicaron, dada esa laguna normativa, aplicaron toda la estructura de responsabilidad que viene del derecho civil, que en realidad, en cuanto a esto que decimos de nexo causal, de sujeto activo y sujeto pasivo, esa estructura, si bien está en el derecho privado, se puede aplicar al derecho público y así se hizo en el caso Tomás Devoto. ¿Se entendió este caso de don Tomás Devoto? Les voy a mencionar algunos más. Tenemos, por ejemplo, uno de los primeros casos en los cuales se reconoció responsabilidad del Estado fue en un caso que en inglés se escribe Bates y Stokes. Así se escribe con B larga, Bates y Stokes, con K, Stokes. ¿Qué es esto de Bates y Stokes?
bien, un inglés bien latino el mío. Esta empresa se dedicaba a la importación de mercaderías argentinas y en un momento dado comienzan los trámites para importar mercadería y como tenía que cumplimentar con algunos papeles de la aduana, le depositan la mercadería que había traído en un depósito de la aduana, o sea, del Estado. Vino una lluvia de esas lluvias copiosas que suelen venir, se inundó todo el depósito y se arruinó la mercadería. ¿Entienden? Entonces, ¿qué hizo la empresa? La empresa dijo, aquí el depositario de la mercadería era el Estado. El Estado tenía el deber de mantener en el mismo estado la mercadería que se había depositado, conservarla. No lo hizo, tiene un deber de indemnización. Fue uno de los primeros casos en los cuales el Estado respondió por un daño producido. Se habían dañado mercaderías que estaban en los depósitos de la aduana. Esta responsabilidad que estamos estudiando se llama extracontractual. ¿Por qué? Y por un lado tenemos la contractual, que se da cuando se produce un daño como consecuencia de la violación de un contrato. Aquí se genera un daño sin que haya habido ningún vínculo contractual previo. No sé, David, si vos me estabas preguntando la responsabilidad del caso Tomás Devoto o a qué responsabilidad. Si querés desmutearte, si me querés hacer una pregunta. Claro, en Tomás Devoto se sostuvo que el Estado respondía. ¿Por qué? Porque se fue al Código Civil de Vélez Sarsfield, no al actual, y en ese código se establecía que el principal tomado como el empleador, responde por los daños producidos por sus empleados. ¿Se entiende? Se basó en esa norma para decir, y en este caso concreto, quienes incendiaron el campo de Tomás Devoto, sin analizar si hubo dolo, si hubo culpa, creo que debe haber habido cierta imprudencia porque eran pastos secos y había viento, pero quienes en definitiva produjeron el daño en el campo de don Tomás Devoto son empleados del Estado, porque eran empleados de una empresa de telégrafos. ¿Sí? Profe, claro, una pregunta. Sí, a veces hay responsabilidad directa y a veces puede haber una responsabilidad indirecta, justamente. A veces se habla de las consecuencias inmediatas de ciertos hechos. Bueno. Una pregunta, profe. Entonces, tenemos el caso de don Tomás Devoto, tenemos el caso que les conté de Bates and Stokes, Bates y Stokes. Otros casos donde se ha reconocido responsabilidad del Estado, hay un montón, ha sido, por ejemplo, el caso que se llama el de Ferrocarril Oeste. ¿Qué pasó en este caso concreto? En este caso concreto, una persona fue a un registro de la propiedad a pedir un informe sobre una propiedad y me están hablando, a ver, párame. Ahí, a ver. ¿Me escuchás, profe? Sí, ahora sí. Estaba muteado, sí. Nada, te quería preguntar en el caso, digamos, de la empresa que importaba y eso. Ahí puede ser que no haya, digamos, culpa o dolo por parte del Estado, porque no es un caso fortuito la inundación. Sí, no hay duda que sí, Te digo, a lo largo de toda la jurisprudencia, hay casos en los cuales si se debe un caso fortuito, claro, porque a veces hay circunstancias que son imprevisibles y que son inevitables. Entonces ahí se da lo que suele llamarse el caso fortuito, ¿no es cierto? Realmente, si viene una lluvia, lo que pasa es lo siguiente. Siempre vos tenés que ver bien el caso concreto, ¿viste? Porque, claro, si viene, imagínense que venga una lluvia tipo tsunami, que venga algo que llueve 10 días seguidos y copioso, ¿no es cierto? ¿Hasta qué punto realmente puede ser responsable una persona con una circunstancia de la naturaleza de ese tenor? Ahora, en este caso concreto, si mal no recuerdo, pero por eso te digo que hay que ver cada caso, creo que era como un depósito subterráneo, o sea, era tipo abajo, y había como una rampa que hizo que el agua
fuera más fácil la inundación, ¿se entiende? Siempre en el caso concreto hay que analizar todos los aspectos del caso, pero no hay duda, como dice Sol, está muy bien, que muchas veces si ocurren circunstancias de la naturaleza, como ser un terremoto, como ser una lluvia terrible, la lluvia ya no es tan sencillo porque puede haber lluvias copiosas, pero bueno, puede haber circunstancias que eximan de responsabilidad. Hay que tener en cuenta, y ahora en el último punto, cuando veamos la Ley Nacional de Responsabilidad del Estado, vamos a ver que expresamente se prevé estas circunstancias. Si hay un caso fortuito, fuerza mayor, que se llama, ya lo vamos a ver, puede ser que exima de responsabilidad del Estado, ¿sí? Bueno. Después tenemos, ahora sí desmutié, tenía puesto, no sé por qué había puesto, que no sé, así que si alguien me quiere hablar, algún ser humano que esté presente en esta clase, ningún problema. Suerte que me avisaron que me estaban hablando. Ahí Guillermo, muy bien, me avisó, y Camila también. Bueno, estábamos hablando de los casos jurisprudenciales, ¿verdad? Hablamos de Tomás de Voto, hablamos del caso estábamos hablando del de Ferrocarril Oeste. ¿Qué pasó ahí? En este caso concreto, se fue a solicitar un informe sobre el estado de un inmueble. Estado dominial, jurídico. ¿Qué quiere decir esto? Una persona puede ir al registro de la propiedad. Vieron que los inmuebles, todos los inmuebles están registrados, su titularidad. Uno va al escribano, hace la escritura, y esa escritura, el escribano, la protocoliza, la colocan en un tomo, en un folio que está en el registro de la propiedad. ¿Esto para qué? Para darle publicidad a los terceros. Cualquiera puede ir y averiguar con los datos de dominio, o sea, con el número de tomo y folio, quién es el dueño de un inmueble, ¿sí? Para esto hay que pagar un selladito, un servicio del registro de la propiedad. Y se puede ver también si esa propiedad tiene alguna medida cautelar. Bien, ¿se acuerdan lo que son las medidas cautelares? Se llamaban medidas cautelares o precautorias a medidas que puede tomar un acreedor, para tratar de alguna manera de proteger su acreencia. Por ejemplo, si un acreedor sabe que su deudor le debe y no le pagó en tiempo, pero que tiene un inmueble, le puede trabar una medida cautelar que se llama embargo. ¿Qué quiere decir esto? Esto todo a través de un juicio. El juez va a mandar una cajita que se llama oficio al registro de la propiedad, y ese inmueble en la escritura se va a poner embargado por tal monto. O sea que cualquier tercero va a saber que ese inmueble tiene trabada una medida para que eventualmente, cuando termine el juicio, de ese bien se va a poder satisfacer el monto del embargo. ¿Se entiende? Eso sería un embargo. ¿Qué pasó en el caso en el caso concreto de Ferrocarril Oeste? Fueron a pedir el informe al registro de propiedad, y el informe salió, en la jerga jurídica se dice limpio. Eso no quiere decir que la casa estaba brillosa. Lo que quiere decir es que no tenía ninguna medida cautelar. Porque se pueden trabar embargos a los inmuebles, o muebles también, y a la persona se le puede trabar otra medida cautelar que se llama la inhibición. ¿Qué quiere decir la inhibición? Si a una persona la inhiben, no puede vender ningún bien. ¿Entienden? Si hay una medida de inhibición, por eso en realidad les digo, a los presuntos narcotraficantes, si se les traba la inhibición, ya está. No es necesario sacarles de su propiedad los bienes hasta que no haya sentencia firme, porque es inconstitucional. Espero que me entiendan bien, no es que yo defienda a los narcos, ni mucho menos, pero yo lo que les digo es que hasta que no hay sentencia condenatoria firme, que nuestro sistema debería ser rápida, si hubiera juicio oral con plazo breve, a la persona no se la puede desapoderar de sus bienes porque todavía no es culpable. Pero lo que sí se puede hacer es trabar una inhibición. La inhibición general impide que la persona pueda transferir sus bienes. Si lo hace sería nulo porque está inhibido. ¿Qué pasó en el caso de Ferrocarril Oeste? Se pidió el informe del registro de la propiedad, y el informe dijo que la propiedad no tenía ninguna medida. Y en realidad tenía un montón de embargos. Encima los embargos van por orden de anotación. ¿Se entiende?
Si yo anoto un embargo de 5.000 pesos y después viene otra persona y anota uno de 20, primero cobra el de 5, después el de 20, después el otro. Entonces, imagínense el daño que se le produjo a la persona cuando quiso cobrar su acreencia de ese bien, pensando que no tenía ninguna cautelar previa, lo fue a embargar y encontró que tenía como 20 embargos previos. Había habido un informe erróneo, que no se sabe bien si fue erróneo, si había algo ahí, si hubo algún dolo, algún fraude, un informe erróneo del registro de la propiedad. Merecía una indemnización porque el registro de la propiedad presta un servicio público de información del estado de los inmuebles. Ahí también se indemnizó a la persona por el daño. ¿Se entendió el caso? Por un informe erróneo del registro. Y ha habido múltiples casos de responsabilidad del Estado, también por omisión. Vieron que les dije que para que se genere la omisión, el daño, y de paso vemos uno de los últimos puntos, el daño tiene que derivar de un no hacer del Estado cuando está obligado por una norma a hacerlo. Para que se configure la omisión, tiene que existir previamente una norma jurídica que obligue al Estado a actuar y no lo hizo. Y como consecuencia de ese no hacer, se produce el daño. El ejemplo que decíamos, ustedes se reciben, son contadores espectaculares, al año de recibirse ya tienen una oficina de 10 pisos, les va bárbaro, porque estudiaron muy bien Derecho Constitucional y Administrativo, les va muy bien. También que se compran un Mercedes-Benz último modelo, y van, dicen, lo voy a probar en la ruta, van al máximo de velocidad permitido, no más de eso, están probando todo, tiene Bluetooth, tiene pantalla táctil, tiene, mirá, aprieto este botón y se ponen luces en los techos, pruebo las marchas automáticas, está todo súper insonorizado, no se escucha afuera, pruebo el audio, tiene 6 parlantes de cada lado, estoy maravillado viendo la pantalla, todo, voy bien con la máximo, no me paso de máximo velocidad, cosa que va a costar en un chiche de esos, porque ni bien tocan el acelerador, esos cruje, y en un momento dado, un flor de pozo en medio de la ruta, 10 vueltas el Mercedes, una lata de sardina y mueren. ¿Hay responsabilidad? Por supuesto que sí. Uno diría, y hay responsabilidad porque no se reparó la ruta. Eso sería lo ideal, que se repare. Pero les digo, el Estado se exime con el mero cartel previo que diga peligro pozo. O, por ejemplo, ¿vieron en la autopista Buenos Aires que cuando están por pasar un puente, no sé si vieron que antes dice la altura? Incluso si está muy bien hecho, previo al puente, hay algo, una vara, algo suave, para que incluso toque y le advierta. Imagínense un camión que tenga más altura. Había un profesor muy bueno en la facultad que murió así, viniendo en la zona de Soldini, hay una, creo que era una pase de vía de tren, y el camión de delante volcó su contenido y lo aplastó el auto. Ahí se dan casos de responsabilidad también, porque no se indica la altura máxima que puede tener el rodado. O el caso de unos chicos que estaban en el sur, en vacaciones, no vacaciones, sino viaje de fin de curso, y decidieron sacarse una foto en un puente colgante peatonal, y se pusieron, y en ningún lado decía el peso máximo admitido, cayeron y varios murieron ahogados en el río. Ahí ven un caso también de responsabilidad por omisión. ¿Sí? Les digo, hay un montón de casos de responsabilidad del Estado. Por eso, muchos autores en los congresos, muchos abogados que representan al Estado, que son, digamos, pro Estado, digamos, ellos consideran que sería bueno tarifar el daño. ¿Qué quiere decir esto? Colocar que un dedo vale tanto, que una mano vale tanto, que un brazo vale tanto. Y realmente yo creo que el monto depende del caso concreto, como les decía al principio. No se puede establecer un monto, porque no es lo mismo, como les decía, según el caso concreto, el valor que tenga hasta una vida. ¿Sí? Bueno. Respecto de la responsabilidad,
toda esta jurisprudencia que mencionamos siempre aplicaba en forma subsidiaria las normas del Código Civil. ¿Por qué? Porque no había en la legislación de derecho público normas relativas a la responsabilidad del Estado. ¿Qué pasó? Cuando se sanciona el nuevo Código Civil Comercial de la Nación, el que rige ahora, vieron que antes había, por un lado, Código Civil y por otro lado, Código Comercial. Se decía que eran antiguos, pero les digo, eran piezas jurídicas de gran valor. El Código Civil lo había hecho Vélez Sarsfield, que era una persona muy ilustrada. Si ustedes tienen posibilidad alguna vez de abrir un Código Civil, el viejo, que en la facultad está, ustedes van a ver que el código tenía notas abajo, o sea, Vélez Sarsfield nos indicaba las fuentes de cada norma, explicaba, porque un código implica un conjunto de normas ordenadas sistemáticamente, no es una revista de chismerío, ¿entienden? El código requiere una sistematización. El nuevo Código Civil y Comercial, que unió a los dos, al civil y al comercial de Acevedo, ya había habido varios proyectos de unificar los dos códigos, tiene un lenguaje mucho menos técnico. Los que lo hicieron sostienen que eso permite que sea más accesible para el pueblo. Yo considero que no podemos, en aras de una supuesta accesibilidad, no tener un rigor técnico importante en materia jurídica. El nuevo código no tiene el rigor sistemático y el orden metodológico que tenía la obra de Vélez Sarsfield. Para mí es un mamarracho lo del viejo código. Y que una norma, una ley sea vieja, que date de muchos años, no quiere decir que no sirva, porque el viejo código había tenido importantes reformas. Una, por ejemplo, por la ley 17711. Ha tenido reformas que lo ayornaron en los nuevos tiempos. Bueno, pero más allá de eso, en el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, en unos artículos que están mencionados en el programa, y ahora no recuerdo de memoria su numeración, pero están ahí en el punto, se establece expresamente que el Código Civil no se va a aplicar ni directa ni subsidiariamente a la responsabilidad del Estado y a la responsabilidad de los funcionarios públicos. Expresamente se establece que las normas del Código Civil no se van a aplicar ni a la responsabilidad del Estado ni a la responsabilidad de los agentes públicos, ni en forma directa ni en forma subsidiaria. Subsidiarias en lugar de, ¿sí? Les comento que el anteproyecto de código, de este código que rige hoy, el anteproyecto, en estos artículos que están enumerados ahí, no decía eso. Elaboraba normas sobre responsabilidad del Estado y responsabilidad de los funcionarios. Estaba previsto expresamente en el anteproyecto. Les comento porque en nuestra facultad se hizo una comisión jurídica donde estábamos todos los profesores de Derecho de la Facultad de Ciencia Económica, conseguimos el anteproyecto y lo estudiamos entero. Fue muy lindo porque cada área estudió su especialidad y nos reuníamos todas las semanas y estudiábamos el nuevo código. El anteproyecto de código había sido publicado por una editorial y de nuestras humildes consideraciones de este anteproyecto enviamos comentarios al entonces presidente, que ahora es vice, y nunca nos contestó nada, ¿no es cierto?, de nuestras consideraciones. Bueno, aparte habíamos pedido que nos envíen el proyecto y tampoco nos lo enviaron nunca. Así que estudiamos sobre la base del anteproyecto que se había publicado. En ese anteproyecto sí se preveía normas que reconocían la responsabilidad del Estado y los funcionarios en el Código Civil. Cuando el anteproyecto llega a la Presidente, que es la que lo presenta al Congreso, vieron que el Presidente puede presentar proyecto al Congreso, y este Código Civil y Comercial de la Nación vigente lo presentó la Presidente. Ella dio un plumazo, sacó esos artículos que reconocían la responsabilidad del Estado y de los funcionarios y expresamente puso que las normas del Código Civil no se pueden aplicar a la responsabilidad ni del Estado ni de los funcionarios, ni directa ni subsidiariamente. Borró de un plumazo toda la jurisprudencia que hemos mencionado, que como no había normas sobre responsabilidad del Estado,
normas de derecho público, acudía al Código Civil. Y estableció expresamente el Código que esta es una materia de derecho administrativo. ¿Se entiende? O sea que, conforme surge del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, la responsabilidad del Estado es una materia de derecho administrativo. Y recordemos que el derecho administrativo, por nuestra forma de Estado federal, es local. Le corresponde a cada provincia. Con lo cual, hoy día, cada provincia puede tener sus normas específicas sobre responsabilidad del Estado. ¿Sí? Espero que se haya entendido todo lo que dije hasta ahora, porque hoy tienen un silencio sacral. No sé si estarán durmiendo o estarán comiendo o estarán escuchando. Bueno, como conclusión de todo esto, la Nación dictó una ley de responsabilidad del Estado, que es la ley 26.944. Les voy a pedir que la busquen a la ley, es una ley cortita, la Ley Nacional 26.944. Esta ley reconoce la responsabilidad objetiva del Estado, o sea, objetiva por la sola omisión de la diligencia debida, sin dolo y sin culpa. ¿Se acuerdan que dijimos que podía haber responsabilidad subjetiva cuando se indaga sobre aspectos psicológicos del agente productor del daño, o meramente objetiva? No cumplió con la diligencia debida, surge la responsabilidad objetiva. Es una responsabilidad también directa. ¿Qué quiere decir esto? Si bien la produce un agente, se le imputa al Estado. ¿Sí? Sí, puede repetir la ley. Sí. La ley es la ley 26.944. Ley Nacional de Responsabilidad del Estado. ¿Por qué? Porque con el nuevo Código Civil, cada Estado provincial y el Estado nacional deben dictar su ley de responsabilidad. El tema es que si no lo hacen, estaríamos en la época del rey. Que el rey no tenía responsabilidad, porque en el nuevo código se estableció expresamente que las normas de derecho civil no se aplican ni directa ni subsidiariamente a la responsabilidad del Estado y de los funcionarios actuantes. ¿Sí? Se olvidó de una palabra la exitosa abogada exitosa. Se olvidó de la palabra analogía. Y para mí que se olvidó seguro, porque la idea era que el Estado no responda, para mí. Se puede aplicar el Código Civil por analogía. ¿Qué es esto de la analogía? Es una fuente del derecho. Cuando en un instituto no hay normas, pero en uno parecido sí las hay, yo puedo analógicamente aplicar esas normas. ¿Se entiende? Se olvidaron de poner por analogía. Bueno, esta ley que les decía de responsabilidad del Estado nacional prevé la responsabilidad directa. ¿Qué significa esto? El daño lo produce un agente, un funcionario, pero se le imputa al Estado. Aun cuando el funcionario haya actuado ebrio o demente, la responsabilidad se le va a imputar al Estado, es directa. Les comento una cosa, solamente se lo digo a título informativo. Esta ley de responsabilidad del Estado Nacional, de responsabilidad, yo la suelo llamar de irresponsabilidad. Irónicamente la llamo de irresponsabilidad. Fíjense, el artículo 1 dice, esta ley rige la responsabilidad del Estado por los daños que su actividad o inactividad les produzca los bienes o derechos de las personas. La responsabilidad del Estado es objetiva y directa. Las disposiciones del Código Civil no son aplicables a la responsabilidad del Estado de manera directa ni subsidiaria. Dice lo mismo que dice el Código Civil. Y fíjense nada más, les digo a título informativo, la última parte del artículo 1 de la ley 26.944 dice: la sanción pecuniaria disuasiva es improcedente en contra del Estado, sus agentes y funcionarios. Dice que no se puede aplicar sanción pecuniaria disuasiva. ¿Qué es esto? ¿Qué es la sanción pecuniaria disuasiva que la prohíbe expresamente? Antes de esta ley, si había obtenido una sentencia, por ejemplo, que le ordenaba hacer algo a un funcionario, supónganse que una sentencia decía, funcionario, reponga en su puesto el fiscal que fue sacado indebidamente. Colóquelo de nuevo en su puesto. Si ese funcionario no acataba la orden judicial, uno podía pedir que se le aplique una multa diaria. ¿Se entiende? Una multa, supónganse, de 100.000 pesos por día, aplicada al funcionario hasta que cumpla con la orden. Eso es una sanción pecuniaria disuasiva. Se prohíbe expresamente.
al final del artículo 1 de la ley. No se puede usar más. Por eso, por una serie de cuestiones, yo a la ley esta de responsabilidad del Estado la llamo de irresponsabilidad. En el artículo 2 de la ley 26.944, en el artículo segundo, la ley es corta, este libro en realidad habla todo sobre responsabilidad del Estado, no solamente de la ley, no se vayan a pensar que la ley es todo esto. Es escueta, por eso les digo, bájenla. Fíjense, dice, se exime de responsabilidad al Estado en los siguientes casos. A, por los daños y perjuicios que se deriven de casos fortuitos o fuerza mayor, salvo que sean asumidos por el Estado expresamente por ley especial. Acá está lo que muy bien preguntaba Sol. En caso de caso fortuito, que sería un acontecimiento que es imprevisible e irresistible. No pudo siquiera pensarse que se iba a producir. Y cuando se produce no se puede contrarrestar. Es como el amor a primera vista, ¿sí? ¿Ustedes creen en el amor a primera vista? Ahí David no escuchó lo que era la sanción pecuniaria disuasiva. La ley esta prohíbe que se aplique esta sanción. Les digo, está muy largo finito, pero se los comento para que sepan por qué la llamo de irresponsabilidad yo a esta ley. ¿Qué sería la sanción pecuniaria disuasiva? Sería que si existe una orden firme por una norma jurídica o por una sentencia que le ordena a un funcionario hacer algo y no lo hace, yo le podría pedir al juez que hasta tanto cumpla con la orden, pague por día una multa ese funcionario. El funcionario capaz dice, yo no lo voy a cumplir, pero imagínense que si le ponemos una multa de 100.000 pesos por día, yo creo que a los pocos días va a decir, pucha, ya es mucha plata que tengo que pagar, mejor cumplo la orden. Eso es la sanción pecuniaria disuasiva, para convencer o disuadir de que se cumpla con la orden, ¿se entiende? Esta ley lo prohíbe. Y decíamos que un eximente de responsabilidad es el caso fortuito o la fuerza mayor. Un hecho imprevisible e irresistible. Y ahí les preguntaba, porque digo que lo de imprevisible e irresistible es como el amor a primera vista. No se esperaba y no se resiste. ¿Creen en el amor a primera vista ustedes? ¿Qué me dicen de eso? A ver si hay alguno despierto, porque en clase presencial pregunto esto y ahí sí se arma un debate entre chicos y chicas sobre el tema. ¿Es posible enamorarse a primera vista o no? ¿Qué dicen? Encima ahora en la era virtual más difícil porque se van a enamorar de una foto. De una foto en virtual. No estamos dando... Yo soy media celestina, he amado cada pareja. Yo cuando estudiaba, a varios los presenté, se casaron y se divorciaron también. ¿Qué dice? A ver, David dice que no, que negativo, David. Y Camila depende. Mira Camila. Camila está entrando bien, Después, a ver. Nada más 3 me contestan si existe o no el amor a primera vista. Acá me tendrían que contestar las 30 personas que están acá. Pero para mí no, dice Camila. Bueno. Muy bien. Veo que en general, si uno hace un estudio estadístico, aquí no se queda en el amor a primera vista, me parece, en esta comisión. Gana que no. Qué poco romántico, che. Bueno, entonces decíamos, se exime también de responsabilidad, dice, sí, para mí sí. Yo me enamoré a primera vista de mi marido, lo vi, me enamoré, fue así, pum, un amor de entrada. El artículo segundo dice sobre cuando el daño no se produjo por el hecho de la víctima o de un tercero por quien el Estado no debe responder. Por el hecho de la víctima. ¿Se acuerdan cuando fue el caso de Once, el accidente ferroviario? Bueno, en ese caso concreto, algunas personas que murieron iban en el fuelle. Vieron que el fuelle es la unión entre dos carros del tren, que en realidad es de un material que no es lo mismo. Y en realidad está prohibido ir ahí. Es para pasar de uno a otro, pero no es para viajar. Incluso suele haber carteles que lo dicen. Pero claro, como en Argentina van todos súper hacinados en el tren, en horas pico, quizás ir ahí era una forma de ir un poquito más cómodo y tener un poquito más de aire.
la gente que falleció en el fuelle, se dijo que ahí no había responsabilidad del Estado porque, mejor dicho, del Estado y del concesionario, ya vamos a ver eso, porque tuvo culpa al estar ahí. Bueno. Y después, en el artículo 3º, ustedes van a ver los requisitos para que se dé la responsabilidad del Estado por actividad o por inactividad ilegítima. Ahí están los presupuestos, porque una cosa que no les comenté, como no tengo el programa aquí, es que la responsabilidad del Estado puede devenir de un obrar ilegítimo, pero también un obrar legítimo. De un obrar ilegítimo cuando se viola lo que dispone el ordenamiento jurídico vigente. Pero también, fíjense que puede haber responsabilidad por un obrar legítimo. Por ejemplo, supónganse que se sanciona una ley que monopoliza una actividad que hasta ese momento era libre. Supónganse que sale una ley que dice, desde mañana, la extracción de petróleo y la comercialización de la nafta la va a hacer el Estado. Va a ser todo por la empresa K-Super. Venga, compre nafta en K-Super. Se imaginan que todas las empresas que actualmente comercializan nafta, Shell, no me acuerdo el nombre de ninguna otra, pero todas las estaciones de servicio podrían pedir una indemnización porque el daño que le van a causar, van a tener que cerrar sus locales, indemnizar a todos los trabajadores, pagar por la rescisión de la locación, sí, y entonces ahí existiría una responsabilidad derivada de una actividad legítima del Estado. No solamente hay responsabilidad por actividad ilegítima, sino también responsabilidad por actividad legítima y responsabilidad por omisión. Fíjense que en el artículo 3º de la ley ustedes van a poder ver cuáles son los requisitos para que se genere la responsabilidad por actividad o inactividad ilegítima. Dice daño cierto, debidamente acreditado por quien lo invoca, inmensurables en dinero, imputabilidad material de la actividad o inactividad de un órgano estatal, relación de causalidad adecuada entre la actividad o inactividad del órgano y el daño cuya reparación se persigue, esa relación de causa-efecto que hablábamos al principio, falta de servicio consistente en una actuación o omisión irregular de parte del Estado. La omisión solo genera responsabilidad cuando se verifica la inobservancia de un deber normativo de actuación expreso y determinado. Les digo que a lo largo de la evolución de la doctrina se había distinguido, a los efectos de generar responsabilidad del Estado, en la doctrina francesa se distinguía lo que es la falta de servicio de la falta personal. Y se decía que cuando la gente incurría en lo que se llama falta de servicio, el Estado respondía. La falta de servicio se da cuando se produce un daño como consecuencia de una irregularidad en la actuación de la función, en el ejercicio de las competencias de la función. En la falta personal, el agente producía un daño sin estar actuando en ejercicio de sus atribuciones. Vamos a un ejemplo para ver lo que es la falta de servicio y la falta personal. Si un policía va persiguiendo a un delincuente, le grita alto, saca el arma, arroja un tiro y en vez de darle al delincuente le da un bebé, el delincuente se agacha y la bala va justo y mata a un bebé, ahí tenemos una falta de servicio. Ahora, si el policía llega a la noche a su casa cansado, entra y dice, hola mi amor, hola querida, vamos a tomar unos mates, ya llegó tu amorcito, hola, hola, entra a la habitación, encuentra a su esposa con el amante, saca el arma y le pega un tiro en la cabeza y lo mata, eso sería una falta personal, ¿sí? Bueno, y el artículo número 4 habla de los requisitos de responsabilidad del Estado por actividad legítima. Los requisitos de responsabilidad por actividad legítima, no por ilegítima. Y fíjense que dice que son requisitos de responsabilidad estatal por actividad legítima, daño cierto, actual, determinado, acreditado, imputabilidad material, relación de causalidad. Y fíjense que dice ausencia de deber jurídico de soportar el daño.
ausencia de deber jurídico de soportar el daño. ¿Qué quiere decir esto? Esto, en otro lenguaje, sería que no existe una carga pública. Vieron que las cargas públicas son prestaciones personales obligatorias y generalmente gratuitas. Que, por ejemplo, es una carga pública ser testigo en un juicio o ser autoridad en una mesa comicial. Esas son cargas públicas. Allí no podría pedirse una indemnización porque hay un deber jurídico de soportar el daño, ¿sí? ¿Y por qué yo llamo de irresponsabilidad a esta ley? Porque fíjense lo que dice el artículo 5. Y ya nos quedan 2 artículos nomás, así no se mueren del aburrimiento. El artículo 5 dice: la responsabilidad del Estado por actividad legítima es de carácter excepcional. ¿Por qué tiene que decirle al juez que la actividad del Estado por actividad legítima? Porque la actividad del Estado se le imputa al Estado, pero puede ser administrativa, puede derivar de una actividad de la ley, del Congreso, o puede ser por actividad judicial. ¿Entienden? Yo demando al Estado, pero el daño puede derivar de cualquiera de los 3 poderes. ¿Por qué le está diciendo al juez que la responsabilidad derivada de una ley es excepcional? De alguna forma esa palabra ya limita al juez y le dice: che, ojo, juez, es excepcional. ¿Por qué? Si se dan los presupuestos de responsabilidad, si se da el daño, si se da el hecho dañoso, si se da el nexo de causalidad, existe la responsabilidad. ¿Por qué la ley le tiene que decir eso? En ningún caso procede la reparación del lucro cesante. Después dice: la indemnización de la responsabilidad del Estado por actividad legítima comprende el valor objetivo del bien y los daños que sean consecuencia directa e inmediata de la actividad desplegada por la autoridad pública, sin que se tomen en cuenta circunstancias de carácter personal, valores afectivos ni ganancias hipotéticas. Y escuchen lo que dice al final este artículo: los daños causados por la actividad judicial legítima del Estado no generan derecho a indemnización. ¿Qué son los jueces reyes? Si un juez en un ejercicio legítimo de su actividad ocasiona un daño, ¿por qué no va a indemnizar? Si un juez tiene que embargar el sueldo de Juan Pérez y se equivoca y embarga el sueldo de otro Juan Pérez, y ese es una persona que cumple con sus deberes siempre, paga en tiempo, y que cuando ve que llega su sueldo y ve un embargo, le agarra un ataque cardíaco. ¡Ah! Yo nunca le debí nada a nadie, es un deshonor. Y todo se debió a un error del juez. ¿Por qué no va a responder? ¿Qué son los jueces? ¿Qué tienen? ¿Coronita? En síntesis, en mi criterio, si se dan los presupuestos de responsabilidad, el Estado debe siempre responder. No se le pueden poner límites. Si no, volvemos a la época del monarca. Sí, la falta de servicio se da cuando el funcionario produce un daño en el ejercicio de sus competencias, ¿sí? En el ejercicio de sus atribuciones. Eso sería la falta de servicio. En cambio, en la falta personal no está ejerciendo sus atribuciones. ¿Se entendió? ¿Sí? Bueno. Y fíjense, como frutilla del postre, y ya para terminar esta clase tan interesante, que para mí que están todos dormidos hoy, no hay nada que hacer. Algunos nomás me contestaron más que nada cuando pregunté del amor. El amor a primera vista, que existe. Si yo les comento cómo conocí a mi marido, no lo van a poder creer, van a decir sí, fue a primera vista. Bueno. Rinden de economía, bueno. Y vienen de integrador, bueno, no sabía eso. Bueno, espero que estén grabando la clase porque este tema es medio jodido. Entonces no le voy a contar, le iba a contar cómo conocí a mi esposo, no les cuento nada, están con otra cosa. Bueno, fíjense el artículo 6. El artículo 6 dice: el Estado no debe responder, ni aún en forma subsidiaria, por los perjuicios ocasionados por los concesionarios o contratistas de servicios públicos a los cuales se les atribuye o encomienda un cometido estatal, cuando la acción o omisión sea imputable a la función encomendada. Fíjense lo que hace este artículo. Limita la responsabilidad del Estado cuando el daño lo produce un concesionario. Si se produce un accidente como el de Once, en principio solamente yo puedo demandar a la empresa que me prestaba el servicio de transporte y no al Estado. Fíjense, qué norma importante. El Estado no responde, solamente el concesionario. Un tema que ha dado lugar a mucha discusión en doctrina, porque se dice,
Si hay una relación contractual entre el usuario y la empresa prestadora del servicio, el que debe responder es el que presta el servicio. Si hay una relación de naturaleza más reglamentaria, responde el Estado. Más allá de la discusión, no olvidemos que el Estado, cuando un servicio público lo da en concesión, no es que se lava las manos, tiene un deber de contralor. El Estado tiene que controlar que el concesionario cumpla bien el servicio, que las unidades estén en condiciones. Yo me acuerdo cuando viajaba a Bernardo Tuerto, la Comisión Nacional de Transporte, iba el inspector, ni miraba el colectivo, ponía todo bien. Viajaban unos colectivos, La Verde se llamaba la empresa, que realmente, ¿se acuerdan los de Monticas? Por favor. Bueno, con esto terminamos el tema de responsabilidad del Estado. Y terminamos de dar toda la parte administrativa. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como nosotros tenemos examen, ya fecha de examen, si les parece, lo que vamos a hacer es, la semana previa al examen, la fecha ya está, no me acuerdo, 14 o 19 de 18, ahí David sabe, 18. Vamos a hacer lo siguiente, nosotros nos vamos a ver, esperen que vamos a traer mi almanaque, mi pequeño almanaque. Vamos a hacer así, si les parece, como vamos a tener examen el 18, yo les diría que podemos llegar a dar una clase el día 10, el día, pero el 10 que estamos, ¿qué estoy diciendo? 18 de diciembre. Bueno. Como es el 18, una semana antes podemos dar clases de consulta. Bueno, en todo caso vamos a hacer así, nos vamos a comunicar ahí por el grupo de WhatsApp, ¿les parece? Y cuando ustedes ya vayan estudiando, porque si es el 18, podríamos tener clases de consulta, empezar quizás los primeros días de diciembre con una clase, y para 9 y 11 de diciembre, que ya vamos a estar más próximos, ya van a haber estudiado más, hacer más clases de consulta. ¿Les parece? ¿Quieren que fijemos ya la fecha o la clase o lo fijamos por el grupo? Mejor lo fijamos por el grupo cuando van estudiando, ¿sí? ¿Les parece? Entonces, vamos a hacer así. Por el grupo, nosotros vamos a fijar una clase de consulta y yo diría que podemos hacer una bien cercana a la fecha y otra cuando ya empieza diciembre, ¿sí? Los primeros días de diciembre, o sea, en 15 días. De todas formas, vamos a hacer lo siguiente. Cuando ustedes vayan estudiando, me pueden hacer las preguntas por el WhatsApp, ¿sí? Incluso les digo, para que sea mejor y todos, digamos, participen todos, si quieren no me la hacen por privado, me la hacen en el grupo para que escuchemos todo. Y de esa forma vamos todos viendo las dudas y cuanto más estudian, mejor, más dudas y más. Nadie nace sabiendo todo y uno puede descubrir cosas que nadie todavía se dio cuenta. El conocimiento todos los días se abren más puertas. Cuanto uno más estudia, más ve que hay más puertas para abrir y no tengan vergüenza en preguntar. Porque si yo les digo siempre, el derecho es lógica. El derecho tiene siempre una esencia que es lo que les va a quedar a ustedes de la materia. La idea básica de los institutos que después les va a servir incluso si lo ven desde el punto de vista utilitario para su ejercicio profesional, ¿sí? Bueno, hacemos así entonces, nos vemos en diciembre sí. Perdón, ¿te puedo hacer una última pregunta? ¿Sí? sobre esta unidad? Sí. ¿Puede ser un ejemplo de responsabilidad del Estado por actividad legítima el pago a las indemnizaciones de los empleados públicos por despido, digamos? Está bien, sí, es una buena dado que la gente goza de la estabilidad, o sea que en principio no se puede extinguir el vínculo, cuando hay una reorganización administrativa y se decide extinguir directamente esa fusión, habría un deber de indemnización por una actividad legítima. Está bueno, se puede tomar como un ejemplo, ¿no es cierto? Porque en definitiva se está indemnizando. A veces uno piensa que todas las deberes de indemnización deberían surgir de ilicitud, pero no así. Puede surgir, como les digo, de actividades legítimas.
El ejemplo que yo les daba de una actividad que se torna monopólica por el Estado puede eventualmente dar planteos sobre su validez constitucional, pero puede generar daño, más allá de los planteos que se hagan. ¿Qué les puedo decir? Supónganse que se dice, bueno, desde mañana todos los kioscos son del Estado. Supónganse, ahí ya uno diría, pucha, y el derecho de comerciar, es constitucional esto, pero más allá de eso, todos tendrían derecho a una indemnización, los que tienen kiosco. Está muy bien, Sol, bárbaro. Aparte, muy atinada la otra pregunta respecto de la fuerza mayor y el caso fortuito, muy, muy bueno, muy interesante. Se ve que está estudiando. Bueno, así que tenían otras materias que están estudiando. Sí. Yo tenía una duda en cuanto cuando habló de que el Estado debe responder por responsabilidad subjetiva, puede ser, ahí era con dolo y culpa, ¿no es cierto? Sí. Era respecto al sujeto. Claro. Sí, porque, digamos, en la responsabilidad, en la doctrina más tradicional, se decía que tenía que haber dolo para que haya responsabilidad. Y dolo o culpa. Vieron, por ejemplo, que en nuestra actual legislación, si una persona atropella a otra con el auto, eso generalmente se denomina homicidio culposo. Si no hubo dolo, incluso es excarcelable. Y hay toda una cuestión, porque existen algunos proyectos para modificar eso, que cuando se da, por ejemplo, una violación de tránsito por exceso de velocidad, ya esa culpa podría dar lugar a que quede presa la persona. Vieron que hay casos muy famosos y resonantes en Rosario, de chicos que han huido, que se han ido al extranjero, que han atropellado a alguien, y se han dado muchos casos. Bueno, acá hablamos de la responsabilidad del Estado. La responsabilidad subjetiva se llama así porque siempre va a ver cómo actuó el que ocasionó el daño. Supónganse un médico famoso, que opera muy famoso, y que el día anterior ya es tan famoso, tan consagrado, tiene una operación y dice, me tomo un whisky, me tomo una botella, y al otro día va con la resaca y se equivoca, en la operación se equivoca de arteria y mata al paciente. Ahí tenemos que no hay duda de que hay una responsabilidad subjetiva derivada del estado en el cual estaba el agente que produjo de la culpa, ¿no es cierto? Ha habido una impericia, ha habido una imprudencia. También puede ser distinto el caso. Mañana opera una persona y me llama un familiar y dice, che, equivocate de arteria, matalo, te lo voy a saber agradecer. Ahí habría dolo, ¿entienden? O sea que puede haber distintos, pero hoy día se elaboró la idea de la responsabilidad objetiva. La responsabilidad a veces por el riesgo de la cosa, como les decía, la punta del paraguas. Cuando yo me recibí, ni bien me recibí, también tuve otro caso de una vecina que iba caminando y vino un perro y la mordió, un perro de raza, su dueño estaba presente. Esto lo comento acá, pero la señora, el perro se debe haber asustado, era una señora grande, voluminosa, con unos gestos medio, digamos, daba un poco de miedo la señora. Para mí que el perro fue y dijo, me voy a defender. Cada pierna de esta señora eran 10 piernas comunes, o sea que la verdad que el perro no llegó al hueso ni por joda, le hizo muy poquito daño, pero me vino a ver a mí la vecina y me acuerdo que me asocié con otro abogado y nosotros, muy preocupados con el nexo causal, cuando le mandamos una carta intimativa al señor, porque teníamos su domicilio, su nombre, y era un perro de raza, era todo muy importante, me acuerdo que le pusimos que el señor había dicho ¡ataque! Y no había dicho nada, era como para ensalzar el nexo causal. Bueno, pero todo se arregló bien, el señor le pagó una indemnización a la señora re contenta, después nos mandó otra causa. Por eso les digo que profesión que sea, vieron que a veces les dice, seguiste esa profesión, está colapsada, no es así. Siempre hay trabajo, hay miles de ramas, y si uno trabaja bien, si uno lo hace con conciencia, los clientes vienen, y para trabajar bien previamente hay que haber estudiado, no queda otra, porque uno lo que hace es aplicar los conocimientos. Por eso es muy importante estudiar bien en la facultad. Bueno, dicho todo esto, si no tienen más preguntas, les mando un saludo a todos y quedamos en que después por el grupo, y también a veces las agrupaciones nos piden clases de consulta, también damos si nos piden, así que
nos encontramos, vayan estudiando con tiempo la parte administrativa, que es más técnica, van a ver que es más técnica. Profe, yo tengo una duda. Sí. Yo no cursé Derecho Privado. Soy ingresante de 2019. ¿Puedo hacer igual el examen y promocionar? Mira, la verdad que si sos 2019, creo que sí, pero la verdad que es una cuestión de la facultad. Sí puede, profe. Mira, David, ahí bien que David respondió. Sí. Creo que sí, así que bueno. Buenísimo, listo, esa era mi duda. Tengo un problema con gente que de años anteriores, porque privado es correlativa y ahí tenemos un problemita, pero bueno, se va superando a medida que van pasando las camadas. Yo incluso les dije que hagan un escrito muy motivado a esa gente, diciendo que ahora se sacó la correlatividad, que hay una cierta desigualdad, ¿no es cierto?, hablando de la pandemia, no sé si lo habrán presentado, pero sí, acá me dicen listo, que sí, creo que sí. Bueno, muchas gracias. Sí, somos Plan 2018, bueno. Sí, che, ¿cómo pasa el tiempo? Claro, Plan 2018, ya estamos. Fue un año, la verdad que yo no sé cómo, ha sido un año muy vertiginoso. Con el tema de la pandemia se ha pasado rápido y ha sido muy, muy virtual. Yo la verdad que entre reuniones de otros temas y clases y todo eso, estoy mucho con cámara y pantalla y ya uno como que incorporó a su vida estar hablando así. Así que bueno, nos vemos entonces, sí, vayan estudiando y vamos a dar estas clases de consulta y ya les digo, ustedes todo el material básico lo tienen en comunidades, ¿sí? O sea que está bastante servida la cosa. En realidad, cualquier profesor le diría que es bueno que vayan a un libro o a un manual de administrativo, un tratado, pero bueno, por ahí si no se pueden llegar a una biblioteca, los libros de Gordillo, Agustín Gordillo, el tratado de administrativo está por internet, lo pueden bajar. Pero bueno, primero que nada estudien por estos resúmenes si quieren y cualquier duda se contactan y no tengan vergüenza en preguntar, porque como les decía, el derecho es lógica. Cuando uno estudia algo de memoria es porque está mal, algo falla, hay una esencia que les va a quedar en cada tema, ¿sí? Bueno, nos vemos entonces en clase de consulta, un gusto haberlos tenido en esta comisión. Lamentablemente no nos hemos conocido físicamente, pero seguro que nos vamos a ver en algún momento, ¿sí? Bueno, un saludo para todos y nos vemos. Chao, chicos. Chao, profe, muchas gracias por todo. Muy buenas tus clases. Chao. Uy, escucho voces. Chao, chao.